Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandi Yarañ e Antiguo Testamento. Como siempre, nuestro estudio sobre la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Nuestro estudio ahora lo hacemos desde el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, y hoy con el capítulo 18, el versículo 17. Como siempre, nuestro estudio bíblico, como nos presenta la palabra del Señor. ¿Qué nos dice este versículo 17 del capítulo 18? Tomaron a Absalón y lo arrojaron en el bosque dentro de una gran fosa. Levantaron sobre él un montón muy grande de piedras. Y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Queridos amigos, miremos un poco el contexto narrativo, el contexto histórico de todo lo que está sucediendo y lo que el versículo 17 nos quiere enseñar, que es lo que nos está diciendo. Primero, nos quiere poner bien en claro que aquí termina, es el fin de la rebelión. Upeanata, entonces, ya escena dentro de un contexto narrativo de lo que nos está comentando, lo que nos está narrando. Y luego también vamos a mirar el contexto histórico. Aquí, muerto Absalón, entonces termina militarmente toda esta insurrección contra David. David estaba con su ejército ciertamente huyendo, con su gente. Huyó a Absalón, con todo el pueblo, también con todo Israel, le llama de esta manera. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos reflexionado allá Ecuri, que en un momento con el shofar, es decir, con la trompeta, también aquí hacen parar la guerra? En ese momento termina esta insurrección de Absalón, concluye con su muerte. Y por lo tanto, Joab detiene la persecución y el cadáver del príncipe, es decir, de Absalón, recibe una sepultura humillante. Una sepultura humillante. Miren lo que nos decía aquí la palabra de Dios justamente. Arrojaron, dice, en el bosque dentro de una gran fosa. Es decir, que que lo hayan enterrado, pero allá amana hoy, allá dentro de una gran fosa, dentro del bosque, y encima, dice, le ponen también montón muy grande de piedras. Esta es una manera de decir que la sepultura de Absalón es una sepultura humillante. De príncipe que va a la fosa, siendo prácticamente el heredero, siendo aquel que tenía que sustituir. Ojano, y mira, hago la y tú a ver, ayer. Si total iba a ser, era el príncipe. Pero, en fin, son las situaciones de la vida y lo que también el autor sagrado nos quiere mostrar, nos quiere enseñar. Muchas veces hay una avaricia, hay un deseo desmedido de poder, un deseo de Shelamandá, Sheabelañara, ¿entiendes? Y entonces, esta es la situación, esta es la realidad, cómo está acabando Absalón. De príncipe, siendo príncipe, heredero del trono, sin embargo, está concluyendo ahora a una fosa, no sé luego ni si decir común, ¿verdad? Una fosa del bosque, dice aquí. Y encima le ponen un montón muy grande, y hoy muy grande, de piedra. Que pretendió ocupar el trono de Israel termina siendo arrojado en una gran fosa del bosque. Que pretende ser, ¿verdad? Él pretendía ser, pero totalmente y absolutamente el rey de Israel, ocupar el trono de Israel. Y termina siendo arrojado en una fosa, en una gran fosa del bosque. La ambición alcanza su desenlace trágico. Atención, queridos amigos. Apela y poná ya subraya y mi. La ambición. Upe palabra upea. La ambición hace que este muchacho, es decir, que Absalón, termine nada más y nada menos que en una gran fosa del bosque, es decir, es un desenlace muy trágico. Y luego, queridos amigos, nos damos cuenta que hay también una dispersión del ejército. Aquí nos dice eso, porque la dispersión del ejército nos está mostrando que todo Israel huye
indica la desintegración del movimiento rebelde, indica las bases flojas, es decir, sin base, sin cimiento, sin sostén, toda rebelión por rebelión simplemente, ¿verdad? Entonces, cuando no hay, aquí es lo esencial y lo fundamental para la construcción de una sociedad, para la construcción de un mundo mejor. Ya revelar e inte lleva. Entonces, esto es lo que nos está diciendo, la desintegración. ¿Cuántas experiencias también nosotros tenemos, Ayeva, que después terminan en una situación macabra? Ya de oigo a Gallareco en nuestros pueblos latinoamericanos, ¿verdad? Esos que se consideraban hambrelo para liberar al pueblo, para liberar a la gente. Que es cierto, de cierta manera, también era cierto. Se necesitaba también una cierta liberación y una cierta lucha por los derechos y por los valores humanos de la humanidad ayer. Oye, bueno, monágico, o sea, como intención. Pero después se vuelven peores, a Pepe y la iba. Y aquí justamente lo que Absalón supuestamente estaba proponiendo, como Yurunje en lo mitad, la curebe lleva, y entonces todos caen en esa trampa. Pero después, mire, comienza ahora un movimiento rebelde, pero de muerte, de lucha, de persecución, incluso contra su propio papá, ¿verdad? ¿Cómo termina? Y termina con esta desintegración del movimiento rebelde. Sin Absalón, sus seguidores también vuelven, cada uno dice, a su tienda. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, con el capítulo que tenemos aquí, que es el capítulo 18, versículo 17. Primero miramos aquí también el contexto cultural antropológico. ¿Qué es lo que nos dice este contexto? En primer lugar, tomaron a Absalón y lo arrojaron en el bosque dentro de la gran fosa. Levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Queridos amigos, mirando de un contexto cultural, antropológico, ¿verdad? O sea, culturalmente, ¿qué es lo que sucede? Esto de la sepultura y la memoria. Miremos un poco en el sentido cultural en el Oriente. En el antiguo Israel, el lugar de la sepultura estaba ligado al honor. Primero, culturalmente hablando, toda sepultura, la sepultura digna, nos está hablando del honor de la persona, del honor de la familia y sobre todo también la memoria, el honorar la memoria de los muertos, el honorar la memoria de esa persona que pasó haciendo el bien, que pasó haciendo algo positivo por la comunidad. Esa es la memoria. Entonces hay un honor ligado también, queridos amigos, a la sepultura. Apego es cierto, ya te veo ya lleva. Entonces incluso tenemos el panteón de los héroes, ¿entiendes? Panteón de los héroes. ¿Por qué? Y porque, bueno, se considera una persona que ha honrado primero a su pueblo, ¿verdad? Ha honrado la vida, ha honrado su comunidad. Aupeya ahí, entonces la comunidad después se da cuenta y dice, no, vale la pena. Cuál está ya en boea, cuál está oye pa y poná lleva. Cuál está oye preocupada ñandereje jaepe o manoja o yapolo yapomana, ¿entiendes? O sea, ese es el honor, ese es el significado. Este es el significado cultural, ¿verdad? Porque cada cultura después también honra a sus patriotas. Patria, patriotas, viene de padres, ahí está. Honra a su patria, honra a sus patriotas, es decir, honra a sus padres. A esas personas que fueron capaces de preocuparse por su pueblo. Se preocuparon
por la educación, por la formación de su pueblo. Entonces, entre nosotros, ciertamente, que también falta un poco de justicia con algunos personajes nuestros, por ejemplo, Monseñor Rolón, con la patriota. No es solamente porque se fue a un Bocapú, pum, 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 y liberó, no sé, está bien. Esa es una forma de héroe también, no hay ningún problema. Ese es un héroe, ¿verdad? También, así como nosotros. Pero nosotros muchas veces nos quedamos en esas clases de heroísmo, simplemente de ir a pelear o lo que sea en una guerra. Sin embargo, los verdaderos héroes comienzan luego por casa, ¿verdad? Peñan de Sea, Peñan de Luz, mi amado Oigola, héroe. En la medida en que honran la vida, honran lo esencial y lo fundamental para que la sociedad pueda crecer. A eso está apuntando. Entonces es honrar la familia, honrar la memoria de ese que se ha preocupado de hacer crecer los valores y principios, de hacer crecer la justicia, de hacer crecer la verdad. Me hago la verdadero héroe, ¿entienden? Esos son los verdaderos héroes. Y Absalón queda fuera, sin embargo, aquí de toda sepultura familiar honorable. ¿Por qué? Y porque justamente al revés, en vez de honrar, en vez de ayudar a que esa familia, esa dinastía, el pueblo, la gente, pueda tener ese shalom, esa paz, esa armonía, o ave, la cabaraitilla lleva, entonces en lugar de apaciguar, la ñaya poina, de cutupágina lleva upañan de contra. Bueno, es interesante, ¿verdad? El aspecto cultural que aquí se está desarrollando. Ahora dice también que pusieron encima un montón de piedras, un gran cúmulo de piedras. Podía convertirse en señal visible y permanente. Visible y permanente. Upibe, montón de piedras. Esta es una señal visible y permanente. El mismo lenguaje aparece también en episodios de juicio como en Josué, ¿verdad? En el capítulo 7, en el capítulo 8, cuando hay un juicio, pero cuando hay un juicio negativo, ¿entienden? Entonces, hoy se cañan de ahí donde hay ese montón de piedras, un cúmulo de piedras, bebe, recuerden que los romanos tienen otra manera también. Ellos cuando destruían las ciudades o lo que sea, o cuando destruían al enemigo, dice que siempre dejaban las ruinas. Nunca arrasaban y dejaban campo pelado. No, siempre dejaban ruinas. ¿Por qué? Para que las próximas generaciones puedan ver. Las próximas generaciones puedan decir, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esto está así? Porque nuestros padres se rebelaron. Y entonces miren lo que hicieron, destruyeron todo. Pero hospital asigno, ahí está, un montón de piedras, un cúmulo de piedras para que vean. Aquí entonces termina con un contraste dramático, es decir, Absalón, que buscó perpetuar su propio nombre mediante un monumento, él que estaba buscando aquí sobreponerse sobre su propio padre, David, ahora la narración nos está contando y nos está diciendo y lo coloca junto a esa pretensión un montón de piedras sobre su cadáver. Un montón de piedras sobre su cadáver. Es como decir, aquí está ese mausoleo, ¿verdad? Aquí está lo más lindo, como honrando tu nombre. Pero, sin embargo, aquí una fosa en medio del bosque. Ay, Ari, moboyo ita moboy, Ari. Esto ya puedo beber la mausoleo, ¿entendiste? Mausoleo, ¿entiendes? Entonces es una contradicción o es una ironía muy fuerte que nos está presentando aquí el autor sagrado. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 17. Tomaron a Absalón y lo arrojaron en el bosque dentro de la gran fosa.
levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda, cada uno a su tienda. Bueno, queridos amigos, esto es esencial, esto es fundamental, ¿verdad? Entonces aquí cuando nos está diciendo que le toman a Absalón, lo arrojan al bosque, todo lo que tendría que ser ese honor a la persona, el honrar la vida, el honrar el empeño de una persona que se ha desvivido. ¿Cuán va el Oberú desgracia? Oberú desgracia para el trono, Oberú desgracia para la dinastía, Oberú desgracia para el pueblo. Porque a causa también de nuestros egoísmos, ñande, ñamboasa asina, a llevar la ñandeneta, ñamboasa asina, ñandeneta. Estaba en la ñande causa o sufría, estaba en ñande causa la sufría. Entonces, miremos algunas palabras claves que aparecen en este versículo. En primer lugar, el pataj, o mejor dicho, el pajat. El pajat que quiere decir justamente la fosa, el hoyo, la cavidad. El pajat. Pajat designa la gran fosa donde es arrojado Absalón. El hombre que quiso elevarse hasta el trono termina ahora descendiendo al pozo, a una fosa. Esto, queridos amigos, es muy fuerte, ¿verdad? Es muy irónico. Por una parte, el que quiere elevarse, subir, estar en lo alto, sin embargo, ahora termina allá, en el fondo. Es una simbología antropológica muy importante y muy interesante, ¿verdad? En cuanto que ñandella ye por escaja, ñandella ñe me sea muy basté, entero esté más o menos, o mañana guaysha, tañandere shai, cuaymaba, ñande, todas estas cosas, queridos amigos. Sin embargo, nos va diciendo y nos invita a entender que el que quiere, ¿verdad? El que quiere elevarse, sin embargo, termina allá en la fosa. Termina descendiendo a ese lugar. Narrativamente expresa la caída total de su proyecto. Caída total del proyecto de Absalón. Hay otra palabra, queridos amigos, clave, que es la palabra gal. Gal. El significado es montón, es el cúmulo, especialmente aquí refiriéndose a las piedras. Gal. Entonces, un montón de piedras. Por lo tanto, Yarekoyeipe, Gilgal, ¿se acuerdan? Gilgal, el montón, ¿verdad? De piedras, y Gil, que quiere decir circular. Montón de piedras circulares. Gilgal. Bueno, en fin, hay muchos de estos nombres interesantes. Esto es hebreo, queridos amigos. Gal, montón, cúmulo, especialmente un cúmulo de piedras. Cuando nosotros decimos Gal, Avanim, montón de piedras, aquí las piedras se convierten en una memoria silenciosa del fracaso de la rebelión. Es decir, tiene que ser una memoria, pero al mismo tiempo esta memoria se vuelve en una memoria silenciosa, porque habiendo hoy entonces boca puan marche por tres y na ave Absalón, este fue el que vino con la rebelión y este es el que le puso fin, pero que al final nos llevó a la perdición, etc. No, a ver, de por ahí, a ver, de por ahí, a ver, urosa pucaya de herera, de por ahí, abuela urrero, ubero, de por ahí, abuela urrero, a ver, de por ahí, a ver, un bo urrara Absalón pe a ver. Entonces, las piedras, queridos amigos, se están convirtiendo en una memoria, pero es una memoria silenciosa del fracaso total de esa rebelión. El término Gal también aparece en Josué asociado a grandes montones de piedras. Como ya hemos dicho, esto está significando esa memoria, algo que nosotros vemos, pero de una manera desordenada. Eso también es importante entenderlo. ¿Qué quiere decir desordenada? No es porque las piedras están de aquí para allá desordenadas. Que tú hay ordena ponao, bebé, muy la y pesa más o menos, pero la cuestión es que no se le da una forma que nos haga entender que eso es para honrar, que eso es para recordar una memoria, pero en el sentido positivo. En todo caso,
Es una memoria silenciosa, pero es una memoria silenciosa de un fracaso. Hay otra palabra también que es el nus. La palabra nus en hebreo significa huir, escapar, ponerse a la fuga, ponerse en fuga, disparaque, nus. Y aquí dice el nasu, huyeron. La muerte del jefe produce la dispersión de sus seguidores. La tendotá o manoro bebeina landa y por iberamo tendotá. Por una parte es interesante la figura siempre del tendotá, del que está al frente. Hay siempre un grupo que sigue, pero cuando falta la cabeza comienza la dispersión. Una rebelión que parecía poderosa porque era alguien que se había rebelado y que había conquistado mucha gente, que había ahora convencido a todo un pueblo, a todo Israel, y comienzan a perseguir y a luchar y a buscar. Pero ya en su primera batalla, con el mismo David, es decir, con el mismo rey, se van ya a la dispersión, se van totalmente al fracaso. Una rebelión que parecía poderosa entonces termina en fuga y en la desintegración. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 17. Tomaron a Absalón y lo arrojaron en el bosque dentro de la gran fosa. Levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Cada uno a su tienda. Bueno, queridos amigos, esto es muy importante, ¿verdad? Entonces el hecho de que cada uno dice huye a su tienda. Cada uno entonces aquí levantando ese montón grande de piedras, ¿verdad? Y que huye a su tienda. Todo Israel huye, todo Israel se dispersa, porque nos está mostrando que hay un fracaso total. Y esas piedras que se levantan están diciendo eran el silencio, entre comillas, el que pensaba en un gran monumento, el honor, ¿verdad? El honor, el mausoleo que decíamos nosotros. Sin embargo, aquí va en un montón de piedras allí desordenadas, que incluso estas piedras son testigos de un fracaso. ¿Qué nos quiere enseñar este versículo? En primer lugar, que la caída del que quiso levantarse, la caída del que quiso levantarse. Absalón había buscado exaltarse, él quería levantarse a sí mismo, él quería ponerse ahí. Vea la famosa figuretin, etcétera, etcétera, y por lo tanto quiere ocupar el lugar de su padre. Aquí el relato nos demuestra y nos está diciendo que al final va a terminar en la fosa, ya en lo más profundo. Siempre la soberbia que busca elevarse, que busca elevar al hombre, destruye sin embargo a los demás. Destruye la sociedad, destruye la nación. Pero ya tengan experiencia, ya veré cómo hoy hay. Nañico te ve ya explica y te reí porque añan de hoy ya es ya. Añandere hoy upechoico. Estaba en Ipechagua lleva. Que siempre buscan. Pero figurete y meme, ¿verdad? Lo único que hacen es un enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Pero honor y honra, lo dudo. Barete ve política, ve, uya ye popete, aña, moío, lo que sea, y decimos, este es luego no sé qué cosa, ¿verdad? Pero, amén, debe evangelio, amén, en verdad, yo les digo, ¿verdad? No es este el honor, ¿entienden? No es este el honor. También terminan en la fosa, igual que Absalón, con un montón de piedras en todo caso. Tal vez no ahí físicamente, porque todos pensamos y decimos, hombre, a ver, todo de mármol y todo escrito, hasta en oro podés escribirlo ahí. Pero eso no cambia. Esa actitud que nosotros tenemos y con qué actitud nosotros usurpamos un poder, con qué actitud nosotros usurpamos
la tranquilidad, el bienestar, el shalom, ¿verdad? Como la palabra de Dios justamente nos insiste y nos dice. Coamba eko ala ñande ya eshana lleva. A coamba eko ala ñande ñamaña ponana ya esa mogo to vaya ya pitañena, ¿verdad? Y después, queridos amigos, una segunda enseñanza es que el montón de piedras aquí significa la memoria, ¿verdad? Absalón buscaba dejar su nombre en Israel, pero la historia termina dejando otro signo, piedras sobre una fosa. La verdadera memoria no se construye solamente con monumentos, sino con la justicia de la vida vivida. La justicia de la vida vivida. Upeajina. Upealañicotemeja, upealañipona. El contraste se vuelve explícito al leer inmediatamente este versículo, ¿verdad? Explícito. Aquí está. Eso es lo que sucede. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que el pecado personal se convierte en sufrimiento comunitario. Hay un sufrimiento aquí comunitario, es decir, la ambición de Absalón no destruyó solamente su propia vida, sino que aquí provocó una guerra entre hermanos, dividió al pueblo y desgarró la casa de David. ¿Se dan cuenta? La ambición es la ambición de Absalón. Esta es la que destruye su propia vida. Él mismo destruye su propia vida. Provoca una guerra entre hermanos. Provoca una guerra en la misma nación. Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, con nuestras ambiciones. ¿Por qué? Y porque el ambicioso lo primero que hace, tiene que escudarse, tiene que poner su barrera, tiene que poner sus guardaespaldas, ¿verdad? Tiene que poner gente que, entre comillas, le tenga que cuidar, le tenga que proteger. Vean con el ambicioso. ¿Por qué? Porque él mismo sabe, como él está ambicionando, ambiciona, y está robando, y le está sacando lo demás. O no es si le hay poncho, y la otro, entonces la otro, o le ripamos bebé y nada, pero hoy contra, ¿entendiste? Entonces se tiene que proteger. Y eso es lo que nos pasa. Entonces, basta abrir los ojos. Nosotros nos estamos acostumbrando lastimosamente, ¿verdad?, a esta manera de vivir. Nosotros ahora por donde vamos, por todas partes tenés que poner, pero muralla de no sé cuántos metros. Y después tenés que poner cámara por todas partes. Apenas se llegó. ¿Pero por qué? Y porque nosotros producimos eso mismo. La ambición sobre el poder, la ambición sobre el robar, la ambición sobre el placer. Entonces las 3P que decían nuestros obispos latinoamericanos se vuelve a realizar y vuelve a suceder en medio de nuestra sociedad. Pero ahora de una manera mucho más fina, vamos a decirlo así. Tenemos los guantes blancos, ¿verdad?, para robar, guantes blancos. Pero no es porque no se ve y no se sabe. Porque nosotros decimos guantes blancos cuando da ya pillaya lleva, no deja las huellas de que está robando. Vengo entre los detalles igual. Solamente que hay otros que apañan esa situación. Entonces esto nos enseña, queridos amigos, a mirar un poco, porque si no dividimos y producimos, pero terrible división dentro de una comunidad. Una cuarta enseñanza es que la victoria política no elimina el dolor del padre. Para los soldados ha terminado la guerra, pero para David comienza el duelo, comienza el llanto. La Escritura prepara así el grito doloroso en el segundo libro de Samuel, versículo 33, ¿verdad? Detrás del rebelde muerto sigue estando el hijo amado. Y así entonces, queridos amigos, nosotros podemos ver, ¿verdad?, y entender que aquí lo que entendemos es que esa soberanía termina derribando. El poder no asegura la grandeza. Y sobre todo el pecado que divide a la familia. Nuestros actos dejan memoria, en este caso deja una memoria muy negativa, ¿verdad?, que es la memoria de Absalón. Y después de la división, queridos amigos, hay que volver a casa. Y ahora David vuelve a casa, pero con el corazón roto, porque sabe que un hijo se había revelado. Ahora supuestamente vino un triunfo, un aquietar esa situación de rebeldía, pero su hijo está muerto. Queridos amigos, nos despedimos de ustedes
y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yarañi Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.